Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy tengo para ustedes lo que es el penúltimo episodio de la segunda temporada. Estoy muy contento de cerrar de esta manera, bueno, casi cerrar el proyecto de esta manera, pues tuve la oportunidad de tener una entrevista con una persona a quien vengo siguiendo su trabajo desde hace bastantes años ya. O sea, bueno, para mí que tengo 5 años en el podcast, pues digamos que tengo 4 siguiendo su trabajo y por eso para mí es mucho. La admiro un montón. Y antes de decirles su nombre, quiero presentar un poquito su currículum para ver si, bueno, pues si vieron la portada ya saben quién es, ¿verdad? Pero para los que no, o los que vieron el título también, no lo había pensado. Pero bueno, quizás algunos de ustedes todavía nada más le dieron play sin ver nada y no se imaginan quién es. Así que ahí les va. Ella es narradora de audio bilingüe, ha sido mentora y productora de audio, además de ser editora de historias. Es fundadora del Café Podcastero. Y bueno, que probablemente con esto ya hayan identificado de quién se trata. Recientemente acaba de presentar su podcast que acaba de lanzar precisamente en un evento en vivo en España, en el festival Estación Podcast. Además, hace poco tiempo participó como jurado en los premios de Ondas Globales en este 2024. Es decir, o sea, no sé qué más quieran saber, pero de verdad que es bastante top. Anteriormente fue locutora de radio y su trabajo ha aparecido en podcasts de no ficción para grandes productoras e importantes plataformas de podcast con quienes ya ha ganado distintos premios. Por si esto fuera poco, fue host y productora del podcast Viajes Inmóviles, un programa que a muchos nos llegó y nos cayó de perlas durante la pandemia, y está estrenando su podcast ahora, Juventud Maldito Vacío, del cual precisamente fue la excusa para poder charlar y poder tratar de comprender mejor todo el proceso que hay detrás de su conceptualización para poder aterrizar la idea de por dónde iniciar un podcast, de cómo poder aterrizar la idea de eso que se quiere comunicar para transformarlo en audio, para transformarlo en cuestiones visuales, todo, pero partiendo siempre desde un audio first. Hablamos también de lo que es la industria actualmente del podcasting y de lo mucho que la queremos, que mucho que queremos esta industria y que lo que hace falta hacer por ella. Y fue una conversación, pues ya se darán cuenta. Entonces, antes de dejar para que ya empiecen a escucharla, quiero hacerles un pequeño disclaimer del cual quizás algunos de ustedes ya se hayan dado cuenta, pero si no, pues lo haré. En todas mis entrevistas, siempre, digamos que la introducción, empiezo a grabar y después corto toda la parte inicial. Entonces, por eso muchas veces cuando ustedes escuchan un episodio, lo escuchan ya empezada la conversación, ¿no? Esa otra parte, esa pequeña parte de que, digamos, conversamos en un inicio, pues no la integro, ¿no? Digamos que la dejo por fuera y luego ya les dejo aquí iniciada la conversación con donde ya arranca con el tema. Y ojo, no es porque no sea interesante o importante, la verdad es que yo disfruto mucho también esa parte introductoria, pero pues la guardo para concentrarnos solamente en el tema. Así que dicho esto, los dejo con la conversación con... ¿Ya dije su nombre o no dije su nombre? No he dicho su nombre. Con Laura Guate. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Para ir entrando en el tema para el que te invité, platicar que por supuesto que quería también aprovechar para platicar un poquito más contigo como lo acabamos de hacer. Es para hablar acerca de la conceptualización de los podcasts, ¿no? Desde cómo el punto de origen, ¿no? Desde donde empiezan para luego darle esa forma. Me pareció que eras la persona indicada para poder tratar esto, sobre todo por tu trabajo con producciones totalmente independientes, ¿no? O sea, que si bien tienen colaboraciones y tienen esta parte, pues al final no dejan de ser una idea que está soportada sobre pues lo que uno cree y uno piensa que debe estar allá afuera y que le mete con todo, ¿no? Entonces, que como tú lo has hecho y sobre todo llegando a tantas personas. Y quisiera, antes de arrancar con las preguntas que tengo, quería hacerte una antes. Y es que tú compartiste hace unos días en Twitter que te tuviste el atrevimiento tuviste 2 atrevimientos. No recuerdo dónde estabas en una fotografía, así, Sí. tomaste como una selfie, ¿no? En Estación Podcast, justamente, sí. Ajá, y pusiste que tuviste 2 atrevimientos. El primero fue como esa selfie, perdón, el segundo fue ese, y el primero es que te habías acuñado el concepto de podcast conceptual. Sí. Entonces quisiera saber si nos pudieses compartir acerca de
de ese concepto? Me encanta, me encanta. Yo creo que lo que hablé además en la presentación tenía que ver mucho con eso, con una exploración que vengo haciendo desde hace un rato, después de viajes inmóviles, de hacer toda como una visita a qué es lo que quiero crear. Entonces, arranca como una historia, sí, arranca como un podcast, pero se extiende más allá de solamente ser una historia en audio. Y entonces el podcast que estoy desarrollando tiene ilustración y va a tener un poquito de animación. Y la música la empezamos a trabajar al mismo tiempo que empezamos a trabajar los guiones. Y el diseño de sonido también al mismo tiempo. Entonces, todas estas lógicas empezaron a caminar alrededor de un concepto, más que de un podcast. Usualmente lo que hacemos es que ya tenemos el podcast terminado. Por ejemplo, estaba escuchando a Jorge Carrión sobre Solaris, entonces él dice que su primera temporada de Solaris era él escribiéndolo en un Word, lo grabó todo en voz y se lo envió a alguien más para que hiciera el diseño de sonido. O sea, como que esa es la forma que se trabaja en muchas ocasiones, pero aquí no, aquí desde el principio estamos haciendo las cosas como transversal, absolutamente transversal. Entonces, ¿qué quiero decir con un podcast conceptual? Un podcast conceptual es un podcast donde el audio es algo que está en el centro de un concepto que se desarrolla en distintos medios. Entonces, para explicarlo un poco, el ejemplo que agarro es el de la música. Entonces, hay álbumes que son álbumes de singles, por ejemplo, Back in Black de Amy Winehouse. Entonces, ahí hay varias canciones, las canciones son buenísimas, están organizadas como si fuera un playlist, pero no necesariamente se comparten una historia entre sí. Si comparamos eso con un álbum como El Mal Querer de Rosalía, entonces tenemos unas canciones que hacen parte de una narrativa, un inicio, un final, y luego tú vas y compras el vinilo del Mal Querer y hay un componente ahí gráfico que no están diciendo las letras, y luego el video está diciendo otra cosa, como que está expandiendo el universo. Entonces, las obras conceptuales no son nuevas, pero en el podcast este sí es un camino que yo creo que se está empezando a explorar, y Juventud Maldito Vacío es un podcast conceptual, donde la ejecución responde a unas reglas estéticas que se extienden más allá del audio. Entonces va más allá de la historia, va más allá del formato que es audio first, ¿cierto? Sino que explora en el audio, en lo visual, incluso en un componente táctil que esperamos desarrollar a final de año. Va desarrollando un concepto en todos esos medios al mismo tiempo. ¿Y cuál es el concepto? En el caso de Juventud Maldito Vacío, ¿cómo conciliamos esa brecha gigante entre lo que somos y lo que soñamos ser a los 20 años? Está ahí. O sea, eso es lo que está uniendo todo lo que está pasando en distintas cosas. El maldito vacío, que es lo que llamo yo. El maldito vacío es el lugar entre lo que somos y lo que soñamos ser. Entonces, existencialismo así completamente, el vehículo en el cual va a andar esto en la primera temporada es un memoir, una historia sobre mí entre los 20 y los 30 años creciendo en Bogotá y atravesando ese maldito vacío. Y cómo de alguna forma yo revisito ese momento de la vida en otro momento de vacío para encontrar un poco qué aprendí y qué le quisiera haber dicho a la Laura de los 20 años o a cualquier chico de sus 20 años. Eso es lo que quiero decir con podcast conceptual. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo de la música. Siento que primero estuvieron los Beatles haciendo su disco de singles, de I Wanna Hold Your Hand, Please Please Me, you know? O sea, todas esas canciones. Y luego salieron a hacer ya, después de que hacían varios, salieron a hacer el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un álbum conceptual, ¿cierto? Entonces, como que yo siento que ese caminado es un caminado que se abre para el podcast narrativo, entendiéndolo como una forma de arte. Y entonces ahí es donde yo creo que hago también otro atrevimiento, y es como yo sí quiero creer que en el futuro este se va a volver una forma de arte como otras, porque no hay otra forma de salvar el lugar en el que estamos. Entonces me voy a tener un poquito más en esto. Estamos en un momento de sobreoferta de la industria.
donde hay un montón de podcasts conversacionales y donde de hecho mucha gente cree que un podcast es simplemente una conversación. Ya. Pero lo que hacemos nosotros es podcast narrativo. Entonces, a mí me parece que el podcast narrativo se parece mucho más a una película o una forma de arte que a un conversacional, porque entonces no toma el mismo tiempo, no tiene la misma frecuencia, no toma todo el trabajo, etcétera, y responde a unas lógicas también muy diferentes. Cuando yo arranco a hacer el Juventud Maldito Vacío, lo voy a hacer porque yo quiero salvar mi amor por el audio en este momento. No sé si alguien que empieza a hacer un podcast conversacional lo hace desde ese mismo lugar, pero el lugar en el que yo quiero es, yo creo que esto va a ser a futuro una forma de arte y la forma de volcar para mí naturalmente lo que quiero hacer es a través del audio. Entonces, por todas estas cosas, yo siento que es natural que el medio empiece a evolucionar hacia ese lugar. Y ahí cuando lo estoy encerrando todo en podcast conceptual, estoy encerrando como varias manifestaciones que han venido pasando también en otros podcasts. Cualquier buen podcast narrativo tiene unas estéticas del sonido. Cómo suena siempre cuando inicia, cómo suena siempre el diseño de sonido, cómo se integra el ambi, cómo se integra la voz. O sea, todas esas son unas decisiones técnicas que están por ahí debajo, que como que uno las agarra o no las agarra, pero que sí que hacen parte del proceso de creación. Entonces, ya eso es lo que le quiero apuntar totalmente. Para mí, Juventud Maldito Vacío es esa gran apuesta de hacerlo un podcast conceptual, y yo espero que a futuro esas fronteras entre uno y el otro se dividan. Y lo último que voy a decir al respecto es algo que decía una chica de la revista, ¿cómo se llama? Bueno, es una chica, lo que decía una chica que es profesora de CUNY University en Nueva York. Y ella decía, el problema del podcast es que es como si agarramos un canal de YouTube, un programa de televisión, una película, un documental de 10 partes y le llamamos a todo eso visual storytelling. Es un problema, porque entonces en el podcast pasa eso. Le estamos llamando podcast a una conversación entre amigos, un documental serio de 6 partes, una ficción hecha en 10 partes, ¿sí? Un ensayo, alguien desde su casa grabando. A todo eso lo estamos llamando podcast. Una investigación de 10 años. Y a una investigación de 10 años. Entonces estamos poniendo una investigación de 10 años volcada en 6 episodios con 14 versiones cada una, al mismo nivel que un tipo hablando con sus amigos tomando cerveza. Entonces eso no, o sea, siento que a futuro eso es lo que hace que un poco nuestro medio también esté un toque en crisis. Es como, bien, ¿y qué hacemos? Porque no es lo mismo. Sí, no puedo comparar el presupuesto además de un canal de YouTube de 2 tipos tomando cerveza con el presupuesto de Game of Thrones. O sea, me estoy yendo al extremo, pero es que sí, es como si tú dijeras que el programa de creativo es igual que Game of Thrones y todo es visual storytelling. Pues por supuesto que no es lo mismo, pero en el podcast no se está pasando eso. Ya, he dicho. Sí, se tenía que decir. Se tenía que decir, se dijo. Ajá. Sí, faltó así como el golpe en el. Sí. No, a ver, me queda como muchas, o sea, me dejas pensando muchas cosas, o sea, ¿sabes? La idea que ahorita es la que no se me olvidó. Yo recuerdo que hace tiempo, eso no lo leí hace poquito, eso sí es un recuerdo, tú planteabas como, hablabas un poco como del problema que al que se enfrenta el podcast, y bueno, corrígeme si estoy mal, a lo mejor no eras tú, pero hablabas como de este consumo como de inmediato, ¿no? Que nos ofrecían las redes sociales versus como la información. O sea, bueno, que eso, pues el podcast no chocar y competir contra Reels de 1:30, ¿no? De 1:30, pues es muy injusto, ¿no? Bueno, pero al final del día, pues en el podcast estaba toda esta información. Algo así estabas como planteando. Entonces, lo que me llama la atención ahorita de ese punto es cómo, porque eso ya tiene rato, o sea, pero cómo vienes arrastrando esa problemática y eso a lo que te enfrentas, porque entiendo que gran parte de la inspiración que
que da pie al surgimiento de este último podcast que lanzas es lo que te ocurre a ti el año pasado con todos los despidos que ocurren en nuestra industria, ¿no? Pero entonces ahorita es como, te veo haciendo eso, te veo como arrastrándolo, jalándolo, y yo ahorita me pregunto, ¿pero por qué Laura Ubaté es quien decide hacerle frente a al sistema y a este problema, ¿no? O sea, esa es la pregunta que me hago yo ahorita, ¿no? O sea, Ok. y bueno, pues te la paso, ¿no? O sea, de que por qué tienes que ser tú Claro. la que haga esto, o sea, de dónde tomas así como... La bandera. Ah. Wow. Pues mira que es que qué curioso que lo digas, porque mm, hay dos puntos de inspiración en Juventud Maldito Vacío. El primer punto vino pues cuando yo tenía 23 años, estaba desempleada en Bogotá, me acaba de graduar y no sabía qué carajos hacer con mi vida. Y un poco me daba cuenta que los otros chicos que estaban alrededor mío pues tenían el mismo problema, pero cada quien como que lidia eso de una forma tan íntima que capaz que lo habla con los amigos, pero rara vez hacemos algo al respecto. Entonces como que gastábamos más tiempo quejándonos de este momento y sintiéndonos perdidos que realmente haciendo algo para cambiarlo. Y cuando llegó ese segundo momento de inspiración fue el año pasado, después de toda esa oleada de cancelación de podcast, de despidos masivos, como que un duelo colectivo. Pero ahora que tú lo dices, sí me llama la atención que en habla hispana creo que no he visto a nadie más haciéndolo, como que hablándolo tan de frente, pero fijo sí, o sea, no sé, Pablo Fischer ha sido también crítico, pero bueno, Pablo Fischer no hizo parte de la oleada de despidos. Entonces, sí hay como un tema de el año pasado, ¿cuándo fue? El 2021, no fue el año pasado, 2022. Bueno, no hace mucho realmente, máximo 2 años. Spotify cierra sus oficinas en Argentina y cuando cierra sus puertas, deja por lo menos 4 productoras con series andando sin financiamiento de un día para otro. Como chicos, ya no va. Y esto lo sé porque lo publicó en Twitter uno de los realizadores de Un Mundo Maravilloso. Dijo como, bueno, pues qué marrada, pero hasta aquí nos fuimos. Nos acaban de dejar votados, queríamos hacer más temporadas, pero nos acaban de dejar votado el contrato. Hubo como un pequeño boom de eso en Argentina, que fue muy interesante, que terminó en el sindicato de podcasteros argentos, como pidiéndole que es algo que deberíamos hacer todos los países. Decirle a Spotify, está muy chévere tu crecimiento, pero tú te estás lucrando un poco de mí, del tiempo en pantalla que te estoy dando con mi podcast gratis, deberías darme algo de royalties, ¿no crees? Deberías como compartir un poquito del revenue que te está pagando. Tú pagas para escuchar Spotify, pero no le pagas a los podcasters que escuchas en Spotify. Entonces, como que eso lo solucionó el sindicato de podcasters argentinos. Pero mira que yo tal vez por haber hecho parte de la industria de aquí a allá, yo sí he tenido estas conversaciones con muchos colegas desde entonces, como el problema de la industria, por qué pasa esto, de dónde venía el dinero, cuál fue el problema, tarará. Y luego cuando empieza a pasar en Estados Unidos, lo hablé con muchos colegas más. Otra persona que ha sido muy vocal al respecto en la industria, por lo menos de Estados Unidos, es Mia Lovell. Ella hacía parte de Pushkin Industries y ella pues saca un Substack diciendo como, vea, por eso es que me fui de Pushkin. Este es el problema del negocio. Y explicó todo en inglés. Y luego de la cancelación de varios trabajos en Latino USA, también salió Fernanda Santos a decir, vea, yo renuncio, imagínate, o sea, una editora que renuncia a su puesto para que su equipo se quede contratado. Y lo habla y lo escribe en inglés. Pero me llama mucho la atención lo que dices, porque sí, a lo mejor es verdad que todavía en Latinoamérica tenemos, no sé, una disposición a no como conflictuar a las plataformas que nos estaban dando trabajo hace poco, aun cuando sabemos que es muy probable que Spotify no ponga dinero en contenido original en el horizonte. O sea, no que sepamos, ¿verdad? Puede que vuelva a pasar. Pero igual si pasa, las plataformas tienen una correspondencia con las personas que le crean contenido. A ver, Netflix no se la quiere llevar mal con A24 porque hace un montón de shows muy buenos.
no te la quieres llevar tan, o sea, como que es una situación de gana quien le produce contenido a una plataforma y la plataforma que lo distribuye. Es un poco la tensión entre autor y editorial o editorial y cadena grande de distribución de libros. O sea, como que eso pasa en las otras industrias. Ahora que tú lo dices, sí. Entonces, para responder tu pregunta, yo no me siento que yo esté levantando la bandera de queremos mejores condiciones para el podcast. Yo quisiera que más personas levantaran esa bandera de verdad y que se tuvieran más conversaciones sobre cómo demonios hacemos que esto sea un lugar más justo y donde más personas podamos vivir de hacer podcast. O sea, de verdad, qué están haciendo las plataformas por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás escuchando y lo quieres hacer, aquí estoy. O sea, si realmente no es con una intención de destruir, es una intención, de hecho, de construir la industria, porque ese finalmente fue una de las conclusiones de un festival que fui el año pasado aquí en Estados Unidos, en Resonate Festival. Estaba toda la gente de NPR que habían despedido. Estaba toda la gente de shows independientes buscando su vida. Y un poco la conclusión era, vea, la solución del negocio tiene que venir de nosotros, porque es que es nuestra industria. ¿Qué vamos a hacer? Es nuestra industria, tenemos que armar esas bases que antes no había y el entusiasmo pues es una moneda que se agota también. Ya, sabes, ahorita que estamos platicando de todo esto, o sea, y conectándolo con la temática, o sea, precisamente creo que de ahí es de donde surge, o sea, de entender o de profundizar en un problema, es que muchas veces puede resurgir o construirse un concepto para posteriormente, o sea, porque digo, me queda claro que tu podcast no es, o sea, que Juventud Maldito Vacío no es un podcast que hable de esto, de lo que estamos hablando ahora, pero sí, claro. Pero sí es un hecho de que surge justamente de ese momento en el que te sientes perdido por todo lo que ocurre, ¿no? Y entonces puedes traerlo todo a eso y de alguna manera impacta en lo que uno crea, tanto a nivel auditivo, a nivel, a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel de redacción, ¿no? Todo se termina construyendo. Entonces, cuéntame, por favor, o sea, ¿de qué manera empiezas a... Yo lo veo así ahorita, ¿no? O sea, yo lo veo como piezas de un rompecabezas que uno empieza a tomar, ¿no? Y que ni siquiera es como un rompecabezas que, está ahí, listo, y esta es la forma final, ¿no? Porque en realidad ni siquiera uno sabe cuál es la forma final que va a tener su proyecto. Pero sí, al fin, pero lo que sí es un hecho es que son piezas que tienen un punto de conexión en uno con el otro y que justamente en este proceso de conceptualización es que a mí me parece que se llega a ese punto. O sea, ¿cómo es que tú lo haces? Que se convierte en algo más. Sí, se convierte en algo más. Yo empecé a hacer este ejercicio durante la producción de Uribe Acorralado. Cuando empezamos a comisionar música original, recurrí a una de las técnicas de conceptualización de animación, que es como muy vieja, de mucha data, y es como hacer columnas de palabras. Entonces yo no tenía todos los guiones terminados, estábamos trabajando todo en eso muy fuertemente, pero había que empezar a echar a andar la música original. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue utilizar esa herramienta de árbol de palabras. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, tú agarras un concepto, restaurantes. Entonces voy a hacer una serie de restaurantes, pero ¿qué es lo que quiero? Voy a agarrar un restaurante que está en crisis, ¿cierto? De ver. Entonces, tiras palabras, free writing, o sea, como que escribes durante, creo que son 11 minutos el ejercicio, algo así, algo muy corto. Entonces tú escribes todo lo que se te ocurra de eso que quieres decir. Y luego empiezas a subrayar palabras. Entonces, ruido, tenedores, metal, salidas, bla, bla, bla. Empiezas a subrayar palabras. Como que palabras que te están resonando con ese concepto que estás armando. ¿Listo? Y entonces una vez que ya tienes esas palabras, las agrupas en columnas de cosas que se parecen. Entonces, por ejemplo, la justicia, frialdad, lentitud, un elefante, no respuesta, no tiene cara, es ciega,
Todas estas cosas, como que toda en una sola columna. Y luego lo mismo dice, o sea, de ahí, de esas columnas, tú empiezas a tener como unas reglas de ese concepto. Entonces, como con una paleta de colores, por así decirlo, en términos sonoros. Entonces, ya después de que yo ya tenía mi columna, entonces iba al músico y le dije, bueno, la serie se trata de esto, pero la música original, esta es tu paleta de colores. Entonces, Viajes Inmóviles tiene una regla, por ejemplo, y es, hay más sonido ambiente que música. Que yo siento como que, además por mi formación en radio, como que todo lo pintorroteo con música. Y yo era como, no, o sea, no, intentemos, o sea, esforcémonos a salir de esa zona de confort, intentemos hacer algo que tenga menos música. Entonces yo siempre como que, ok, esa es una regla y esa es una regla estética que voy a seguir a muerte para que esto de verdad tenga una personalidad. Entonces, listo. Su regla es más ambi que sonido que música. Entonces, eso está en el podcast. La otra regla era la ilustración. Primero la escucha Natalia y después me devuelve la ilustración. Pero yo le dije a Nata, que es la ilustradora, yo no te voy a dar indicaciones. Tú nada más escúchalo y respóndeme con una ilustración. Y a lo que llegó Natalia fue como a esta idea de las postales. Y en esas postales pues sí, me daba su respuesta. Entonces tienes en Strawberry Fields, es una fresa tocando una guitarra. O sea, esa era como la respuesta de ella. Pero eso responde a que el concepto era, ok, recuerdos de salir de casa, del mundo de afuera como un lugar bonito. Ese era un poco el concepto. Vamos a recordar el mundo de afuera como un lugar bonito, un lugar que no da miedo, que era lo que pasaba en el COVID. Entonces, ese ha sido como el ir y venir. Esa es la forma en la que yo he encontrado colaborar con artistas, dejándoles hacer su arte a la misma vez que está respondiendo con lo que estamos haciendo. Entonces tú escuchas, por ejemplo, que en la música de Uribe Acorralado, lo que hizo Manuel fue una reinterpretación del himno nacional. Eso está muy allá metido, seguro, como que yo y dos personas, y ahora ustedes que están escuchando lo sabrán, como que el himno de Colombia es tan, tararán, tan, 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 y él hizo fue tararán, tan, 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 no. Tararán, tan, 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 tan. Y ya, ya cuando me senté fue como, entonces él dijo, sí, esto es lo que hice, fue como reinvertir el himno y entonces tiene ahí otras capas y yo como, wow, esto está brillante, sí, es como, claro, pero eso pasa como porque tú le pones los límites de regla, para eso son las reglas estéticas, ¿no? Es como que le pones los límites y es como, ya en esto, ve y haz tu jazz, o sea, ve y rómpela. Entonces, con Juventud Maldito Vacío estoy trabajando con Sebastián Izáciga la música y con Daniel Murcia el diseño de sonido. Entonces con Dani Murcia lo que nos sentamos fue lo mismo, le mostré como mi mapa y un poco el viaje de la temporada. Es como, ok, lo que quiero es que estéticamente pase sea esto, sea lo otro. Y a eso me regresó Dani Murcia a decir, bueno, tú estás hablando que este es un viaje personal, ¿cierto? El viaje de la brecha entre lo que uno es y lo que uno se convierte, lo que uno se sueña hacer y lo que se convierte. ¿Sí? Eso es un viaje muy interior. Entonces, como es un viaje muy interior y muy íntimo, yo creo que debería ser sonido envolvente. Entonces yo, bueno, listo, o sea, vamos. Entonces él está trabajando Dolby Atmos para esto, sonido inmersivo. ¿Por qué? Porque es un mundo interior que estamos visitando, porque va a ir resonando. Entonces establecimos como unos niveles de estética. No puedo adelantar mucho eso, pero la narración ocurre en 3 niveles, como en 3 momentos, en 3 mundos, por así decirlo. En 3 niveles digo como 3 mundos. Entonces, cuando escuchas agua tiene que ver con una cosa, cuando escuchas tierra tiene que ver con otra, cuando escuchas como algo del espacio tiene que ver con otra cosa. Esas reglas como que las llegué en ese mismo método, que además es muy hermoso porque lo llevan usando en animación décadas, o sea, mucho tiempo. La gente que trabaja videoclips, películas, siempre tienen lo que ellos llaman un mood board, ¿no?
Entonces es como una serie de referentes de cómo quiero que se vea la película, qué colores quiero que tenga. Entonces yo creo que sí, o sea, me alimenté, agarré básicamente esas herramientas de ahí y empecé a pensar, ok, ¿cómo esto le puede dar piso a lo que estamos creando? Entonces, cerrando todo esto que te acabo de escribir es la primera etapa de definir ese concepto. O sea, una vez que haces un ejercicio así, empieza a emerger solito empieza a emerger, cómo emerge con también tu gusto personal. Entonces, digamos que tú quieres hacer un podcast de qué, Mike. Tírame de cualquier cosa. Uno de rap, uno de hip hop. Entonces, tú vas a hacer uno de rap. Al momento que tú te sientes a hacer este ejercicio de escribir libremente lo que tú piensas que debería ser, o sea, no tienen que ser ni siquiera palabras completas, va a empezar a emerger cuál es tu visión del rap, de eso. Entonces, como no sé, el rap como algo punk, va a ser cualquier cosa, el rap como algo punk, entonces eso te empieza como a dar unas ideas. Y luego de que tú tienes esas ideas, las organizas en esas columnas que yo te digo, a escribir, parce. O sea, no hay otra forma. Entonces, todo el desarrollo de Juventud Maldito Vacío, de hecho, hace 9 años que lo quiero hacer, porque siempre era como un estrellarme contra la pared, como yo quiero hacer algo sobre la juventud, pero no quiero hacer el típico reportaje de cómo están los jóvenes hoy en día, preguntémosle, y salir a la calle. No, era como, no, yo quiero hacer algo diferente. No, pero es que no quiero hacer una ficción, pero es que no sé qué es lo que quiero hacer. Pero es que de pronto yo no sé hacer podcast narrativo. Y entonces empecé a hacer un montón de cosas. O sea, entonces tengo muchas versiones a lo largo de los años. Hasta que ya en un punto dije, ok, hay que escribirlo. Y bueno, o sea, es escribir todos los días 3 páginas, dele, escribir todos los días, y como que en ese ritmo que vas generando, en ese ritmo se empiezan como a concretar las cosas. Ok, listo, rap y punk, entonces ¿qué voy a hacer? Una primera historia sobre Cancerbero. Nada, te levantas al día siguiente, es como, nah, esto no me gusta, va a ser otra cosa, y así, o sea, eventualmente, como a fuerza de repetición y de práctica, va a salir algo bueno, sí o sí, o sea, como que tú solo tienes que poner de tu parte la disciplina de que tiene que salir, pero como es el proceso, o sea, tiene que pasar, que es algo que también como yo he descubierto con los años que he estado trabajando. Yo sí pensaba que era el momento como de eureka, como, ya tengo una gran serie, lo voy a hacer. No, el primer piloto me tomó de Viajes Inmóviles 4 versiones. Como que 4 versiones ya a punto de finalizar, y yo la escuchaba y era todavía, todavía falta. Entonces, bueno, vuelvo un poco para cerrar tu pregunta. Siento que en ese sentido, como que el concepto primero tiene que ver con trabajar las palabras, después de eso poner eso a destilar y andar a fuerza de intentarlo, y después de eso viene el piloto. Hay que hacer un primer piloto, hay que hacer una primera versión. Oye, tengo un par de preguntas. Ya no quiero hacer el podcast. Ya sé, digo que la gente dice que no, es que mejor hacemos una cuenta de TikTok. Sí. ¿Qué te parece si hacemos reportajes en la calle? Y ya, ¿no? O sea, no, a ver, lo primero que quisiera preguntarte, en lo que recuerdo, porque estaba, bueno, lo que quería preguntarte es, ¿en qué momento te diste cuenta? O sea, y esto puede ser a lo mejor desde el inicio, ¿no? Pero te lo hace alguien, te hace esta pregunta a alguien al que le cuesta a lo mejor, o me estoy dando cuenta que me cuesta salirme para no estorbar y no ser como cuello de botella, pero que el proceso ideal era el de definir unas reglas estéticas, dejárselas al experto, al profesional, y no intervenir hasta que el producto final llegara contigo. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto funcionaba mejor, así a ti para tu proceso que si anteriormente no lo hacías, que pues comparado con anteriormente? Es muy clave además con lo que acabas de determinar. Eso es lo que me funciona a mí. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que seguir el mismo, porque además a mí me funciona trabajar con post-its, o sea, ver las cosas me funciona.
pero hay gente a la que le funciona más escribirlas, o hay gente a la que no quiere nada de papel en su oficina, quiere como todo limpio. Entonces, yo me di cuenta, siento que a punta de curiosidad y repetición, como que los primeros podcasts que yo hice eran muy diseño de sonido desde la ilustrativo, ¿no? Entonces agarró una bicicleta, tin, tin, y se montó la bicicleta y llegó a un parque, pi, 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 pi. Entonces como que eran muy, muy así, muy ilustrativos, pero es que hay que escuchar mucho lo que uno hace, porque así es que yo decía, pero es que esto suena viejito, ¿por qué me suena viejito? Y después ya llegué a la conclusión, no, es que suena a radio. Y eso a veces me decía como un par, no, es que suena a radio. Y yo, pero ¿qué significa que suena a radio? Entonces, ya después me di cuenta como, ok, o sea, hay exceso de música, hay exceso de como cosas ilustrativas, como llegó a la puerta, toc, toc. Eso lo aprendí gracias a mis compañeros, compañeras de A Donde Media, como que venían de otro gusto, obviamente que no venían de la radio, que venían de hacer contenido y después empezar a hacer podcast. Entonces como, ya, o sea, a raíz de mucho feedback, a raíz de mucha colaboración, es como empezar, ok, si vamos a hacer un episodio, como que podemos tener un ir y venir sobre qué decisiones deberían haber. Pero si vamos a producir una serie, pues sí como que se necesita que haya unas reglas, porque puede ser que tú estés haciendo un episodio y yo esté haciendo otro, y los dos son de la misma serie. Entonces necesitamos de alguna manera sí ponernos de acuerdo como para hacer eso. Y también tiene que ver con que ese era el libro que yo tenía a la mano, el de Austin, ¿cómo se llama él? Las reglas del diseño. Era el libro que estaba acá en la casa. Y entonces ya como que entre esas cosas lo empecé a ojear y empecé a decir, ok, sobre todo era como esta idea de yo no puedo ser la primera persona con este problema. Alguien más tiene que haber pasado por aquí, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo se vuelve una idea de una serie de Midnight Gospel? ¿Cómo se vuelve eso? Pues, o sea, tiene que pasar por un proceso de conceptualización dura, tiene que haber alguna técnica, tiene que haber algún método. En algún momento intenté incluso hacer mood boards de sonido para pitchar una serie. Entonces era como, quiero que esto suene así. O sea, como que la serie se trata de esto y quiero que suene así. Y yo armaba como un collage de sonido. Algo insostenible, diría, porque era como demasiado para solo contarle a los demás lo que yo quería hacer. Pero es eso, es como unas ganas que para mí me parece lo más interesante de la industria del audio. Vuelvo a eso. Y es como, es un medio joven, podemos inventarnos las cosas que hacemos. Si tú quieres hacer un podcast de rap y para empezar quieres hacer un cypher, y que y de ese cipher sacar conclusión. O sea, obvio, sí, ¿quién dijo que no? Claro que sí, claro que sí. O sea, lo que se acomode. Entonces, en ese caso, para mí como que vino muy intuitivamente, siento, de la animación y del cine. Así que, bueno, ahí me fui. O sea, una vez que ya lo probé, además que el músico con el que trabajaba venía de trabajar en cine. Entonces, para él era normal ver este tipo de herramientas. Entonces fue como, no, ya, esta fue. Y lo otro que quería preguntarte, tratando de conectarlo con esto que me cuentas ahorita, es cada vez que tú inicias un nuevo proyecto, la conceptualización de un nuevo podcast, supongo que tu proceso sufre cambios, ¿no? O sea, sobre todo tratando de revisar el feedback del podcast inmediato anterior que trabajaste, ¿no? ¿Podrías a lo mejor, si tienes identificado alguno de esos cambios principales que hiciste de no sé, digamos, del proceso de, si es que tuviste la misma función en ambos, de Uribe Acorralado a este último podcast de Maldita Juventud? Juventud Maldito Vacío. Yo creo que lo que cambió es que yo me volví menos apegada al primer draft. Al principio, como hacía radio, obviamente tenía 3 horas para sacar algo que fuera al aire, o a veces mediodía. O sea, lo que yo escribía tenía que funcionar sí o sí, y con eso se va. Y ya si lo escucha al aire y no se siente chévere, pues la próxima vez es lo mejor. Pero ya lo que fue, básicamente. Entonces era como mucha cosa a aprender en la marcha.
Y cuando yo empecé a hacer mis primeros podcasts también los enfrentaba un poco desde eso, como desde, bueno, este es el primero, bueno, pero no, es que así tiene que ser. Y como que estaba muy apegada, a veces podía ser que no funcionara tan bien, pero igual yo estaba pegada a sonidos, como fijo tiene que sonar esta puerta, fijo tiene que decir tal cosa, fijo tiene que tal, y fijo tiene que terminar así. Estaba muy, muy apegada. Y a medida que empecé a hacer más y más series, pero una vez más esto es gracias al feedback, al buen feedback, o sea, la buena colaboración, hasta que alguien no se sentó y me dijo, Lau, tienes que dejarlo ir. Ya fue como, bueno, tienes que reescribirlo. Y yo obviamente todo el duelo interno, como de, ¿cómo así lo tengo que volver a escribir? Sí, ¿Qué voy a hacer? claro. Pero gasté tanto tiempo en esto, pero bla, ¿cierto? Pero estaba aprendiendo. Entonces, pues sí, hay que reescribir, hay que volverlo a hacer. Y pues todo bien. O sea, como, bueno, pues es que ese es el proceso. Es que, como dice Greta Gerwig, o sea, es que el obstáculo es el camino. Entonces, siento eso, que eso fue lo que cambió. Como que al principio yo era, esto va a ser perfecto, tiene que ser perfecto desde el principio. Y ya ahora es como, no, a lo mejor necesitaba escribir esta versión que trata solamente de esto para darme cuenta que esta no es la versión que va a salir. Como que esto no va a ser. Y es chistoso porque todavía tengo como borrado, o sea, yo engañándome a mí misma como, no, vamos a guardar este borrador porque de pronto para otro episodio me sirve. Entonces ya como que yo hacía las paces. Como que, bueno, por lo menos eso existe en algún mundo, en el reino de mi computador todavía existe, Claro. yo puedo volver a él, lo puedo hacer. Pero hoy en día soy mucho más, creo que ya es el otro extremo. O sea, como que yo les escribo el primer draft, se lo entrego a quien me esté editando y ya la segunda es probable que la intro cambie, es probable que, o sea, no la estructura, si la estructura funciona, por supuesto. Si la estructura funciona, pues no van a cambiar esas cosas. Pero si hay algo que se siente como que, sí, sin ningún miedo, táquete, o sea, chao, todo. Lo puedo voltear, lo puedo cambiar, lo puedo regrabar, lo puedo de todo. Como que veo ya ahora el proceso como algo muy fluido. Tanto que es como ya, o sea, tiene que salir de mis manos porque si no me lo voy a volver a escribir otra vez. Sí, claro. Entonces, o sea, llévatelo rápido antes de que lo reescriba por completo. Ya públicalo, sí. Públicalo ya, por favor. Sí, exacto. Creo que es eso. Ha sido como un cambio bien fuerte. Ya, oye, y hablemos un poquito de como de la selección del nombre de un podcast, ¿no? O sea, en el caso de... Excelente pregunta. En el caso de Juventud Maldito Vacío, o sea, ¿de qué manera llegas a esos? Porque si me acabas de contar que hiciste un árbol en donde publicaste durante 11 minutos un montón de palabras, tú que escribes newsletter y que probablemente hayan salido, no sé, 1000 palabras ahí. O sea, ¿de qué manera llegas a solo 3 y por qué Juventud está en la parte de arriba y Maldito Vacío en la parte de abajo? Sí, me gusta mucho esta pregunta. Creo que será lo único de lo cual denote arrogancia. O sea, me parece que he hecho un muy buen trabajo con los títulos de mis trabajos. No voy a decir nada más, tengo que mejorar en muchas cosas, pero mis títulos han sido buenos títulos. El primer podcast que hice se llamó La Sonora Bicicleta. Ya tú entiendes de qué va. Viajes inmóviles, creo que ahí también, o sea, no, la cachucha Nach con esto, como que tip my hat con Nach, y luego Maldito Vacío, eso también lo trabajé con los amigos. Entonces el proceso no es sorprendente, es muy parecido al que acabo de escribir. Entonces es como tenemos este concepto, se repiten varias palabras y es como la primera etapa es salir de lo obvio, pero para salir de lo obvio hay que escribir lo obvio y hay que ver lo obvio, ¿no? Entonces vamos a hacer un podcast sobre rap, entonces, ¿cuál sería lo obvio? No sé, del beat a la voz. O sea, como que todas estas cosas que te suenen muy obvias y todas escribirlas, tararara, también en columnas. Ok, de todas estas, ok, esto es lo obvio. Ahora pensemos en adjetivos. Entonces, adjetivos pueden ser
sonido, crudeza, altitud, frescura, etcétera, o sea, como cosas que definen. Y otra pueden ser sustantivos y ya, pues, o sea, los organizas en líneas distintas y luego empiezas a hacer cruces entre sí, a ver qué cruce resulta interesante entre el uno y el otro. Y esa, una vez más, no es una herramienta mía, es una herramienta que de hecho se inventaron en Silicon Valley para ponerle nombres a las startups. Entonces, por eso es que ahí había una que se llamaba como, bueno, por eso es que SoundCloud se llama SoundCloud, por eso es que se llama, ¿cómo se llama? LimeWire, o sea, LimeWire que era donde uno descargaba música. Eso, entonces un limón y un cable, LimeWire, y ese es el nombre. ¿Qué nombre dejaste descartado? Eso. Perdón, paréntesis, pero ¿qué nombre quedó descartado para el podcast que al final, o sea, no tuvo competencia? Así como de, se iba a llamar... Es que esto es como una batalla Pokémon, o sea, al final es como que queda el Pokémon más grande y uno ya se olvida de quiénes otros estaban en la batalla, es como ya ganó el mejor Pokémon, ya, o sea, de hecho no me acuerdo, es que no me acuerdo. Lo mismo pasó con escribir en voz alta, ya una vez que llegué a escribir en voz alta, creo que solo le escribí a Mariano, como estoy entre estos dos nombres, auxilio. Y él dijo como no, definitivamente escribir en voz alta, que es más largo de lo que usualmente me gusta un título, máximo 3 palabras. Entonces Juventud Maldito Vacío llegó como uno de sus primeros brainstorms que hice en Bogotá con 2 colegas, Pedro y Sebastián, y hicimos un tablerazo de eso, como de árbol de palabras, como de juventud, ser joven, sentirse, bla, 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 todas esas, y finalmente llegamos a ese cruce y fue como... sí es potente, gana ese Pokémon. Y el Pokémon. Es que si ves, no se te va a olvidar. Claro, como ganador. Por eso funciona. No, me quedó nada más la duda, porque yo me fui justamente como pues a escucharlo y vi que tienes o sea, saliste primero el 4 y luego saliste, el 4 de mayo salió 1 y luego el trailer salió el 25, o sea, ¿qué día ya es el estreno? O sea, primero, ahora hablemos un poquito como antes de cerrar, un poquito como de la estrategia, ¿no? De por qué publicar el 4 esto y luego el 25 esto y luego el día final. O sea, ¿cómo es que lo estructuras tú? Es cierto. Claro, en ese sentido creo que también estoy haciendo una apuesta diferente. Estoy como bien punk en porque yo siento que, claro, el flow del mercado es que sale el tráiler y a la semana sale la serie. Y por más de que a mí me encantaría hacer eso también, somos un podcast independiente. Entonces no vamos al mismo ritmo. Igual yo podría hacerlo, o sea, yo podría no hablar nada de esto, esperarme a que sea agosto 30 y sacar el tráiler en agosto 30 y después en el septiembre 4 sacar toda la serie. Pero yo creo que quiero intentar algo diferente esta vez. Porque lo que yo me he dado cuenta es que en el podcast narrativo apenas la gente se está familiarizando con la serie cuando ya la lanzaste. Y apenas se enganchó cuando ya vas en el tercer episodio. Y apenas están escuchando el tercer episodio cuando ya lanzaste el último. Entonces, yo quiero intentar también por la cualidad de que es independiente, como un ritmo más pausado en hacer esto un viaje colectivo. Decir, ok, esto es lo que viene, esto es lo que voy a hacer, necesito que me acompañes de aquí al 4 de septiembre. ¿Sí? Y qué ganas con acompañarme, te voy a hablar de todo el proceso creativo, que es algo que no haría si estaría lanzando la serie la próxima semana. Si la serie saliera la próxima semana, estoy hablando de la serie y del plot y de ve lo escuchas. Pero como estamos en plena, entonces justamente lo que voy a hacer es como abrir un poco ese proceso de creación y traer a más gente como en el camino. Fíjate, o sea, y está interesante porque también creo que una de las apuestas, al menos lo veo desde mi lado como trabajando como productora, ¿no? También es un arduo trabajo el que hay que hacer para promocionar, o sea, para distribuir, ¿no? O sea, para hacer que la gente se entere de que hay un nuevo episodio, más allá de que tu app te diga, hoy hay un nuevo episodio de
Juventud Maldito Vacío. Entonces toca hacer ese trabajo, pero como yo lo estoy entendiendo, y corrígeme si estoy mal, o sea, tú justamente estás apostando a eso, o sea, a irlo lanzando en conjunto con la audiencia. Es como de que, oigan, ¿se acuerdan que les platiqué? Ya viene el nuevo episodio, pero todavía no. Entonces sigamos platicando, pero no se les olvide que Sí. viene la próxima semana, ¿no? Sí, Y sí, aquí, sí, sí, sí. aquí estamos platicando en el podcast, ¿no? Justamente como en esa estrategia que tienes tú pensada. Exacto, o sea, que toma tiempo, porque creo que el circuito de circulación debería empezar a caminar más hacia el circuito de cine que el de la instantaneidad de Internet. Si es algo que nos tomó tiempísimo hacer el proyecto. He trabajado en proyectos que han tomado 2 años en producción y la publicación fue en 12 días. Entonces como que se siente que, que tienes un proceso muy arduo y que quisieras hablar más de eso, pero que bueno, ya hay que estrenar, ya hay que hacer. Y también es porque hay como, bueno, todas unas lógicas a las que no tengo que responder si yo soy independiente. O sea, yo puedo decir como, ok, pues yo sé que todo el mundo va a seguir su vida, pero yo tengo mi podcast y lo voy a lanzar, o sea, sabiendo eso. Creo que si hubiese un camino más lento, se podría también como que valorar un poco más, tipo, sí, o sea, tipo lo que hacen en el cine. Tienen un piloto, lo tienen andando un rato, cuando ya encuentran como un financiamiento, pues van con la serie completa o la peli, ¿no? Viene la peli, listo, vayan a ver las salas. Entonces, como que eso. Vamos a ver cómo me va. Deseame suerte. Así será. Sí. Te hará muy bien. Yo creo que no tenemos dudas. Gracias. No, o sea, mira, ya lo presentaste Okay. en Estación Podcast, o sea, ya. O Sí, sea, estoy muy contenta por ¿cuántos eso. podcasts tienen? O sea, viven eso que viviste tú con el tuyo. Es cierto, un preestreno. Sí, estoy muy contenta con eso. Estoy muy, muy, muy feliz con cómo salió. ¿Y cómo es presentar un podcast en vivo? O sea, Fue mucha práctica. Fue mucha práctica de ir entendiendo qué queríamos mostrar, hacer ensayos. Hicimos por lo menos 4 ensayos y después pues ya vino la presentación, la prueba de sonido y la presentación. Estuvo muy bonito. Estoy muy agradecida con la organización de Estación Podcast de haber dado esta apuesta también conmigo. Y con la gente que estaba allá, que también vino a decir, o sea, sabía que era un preestreno y lo escuchamos juntos. Igual llevaron un contenido de valor, porque las personas que llevaron a verme en vivo en España escucharon ya los primeros 10 minutos del primer episodio. okay. ¿Se puede saber Entonces cuántos se episodios, llevaron. cuántos minutos dura en total? Estamos creo que en 22 en esta versión. Vamos a ver. Interesante. Sí. Eso sí me sorprende Sí. porque cuando vi la duración del tráiler, o sea, yo realmente lo primero que me imaginé, o sea, lo primero que vino a mi mente fue Viajes Inmóviles y te imaginé en una apuesta Como de... ensayos corticos. Exacto, entonces ahorita me sorprende que Sí. sea... ¿Y cuántos episodios van a ser? No, este ya es serie de podcast narrativa, pues con toda, como en su esplendor. Siendo que Viajes era una escena o dos, esta ya es, ya, inicio, nudo, desenlace, Ok, varias escenas, o ya. sea, todo, pues. 6 episodios. 6 episodios. Wow. Uy, Ahí va. se viene, se viene. Sí, 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 No, sí, sí, de estoy verdad, o sea, emocionada. te deseo mucho éxito, pero también no tengo la menor duda de que le irá bastante bien. O sea, para los que aún no te conocen, pues si te venimos siguiendo, y no lo digo nada más yo, ¿no? También la gente de los podcasts que nos formaron, ¿no? O sea, también por algo estás también ahí junto a otros referentes de nuestra industria, de nuestro medio. Es porque pues haces el trabajo muy bien hecho, ¿no? Y de calidad. Y sobre todo, pues con todo ya lo que nos platicábamos, ¿no? O sea, hay un buen origen de toda esta creatividad que surge y que pues al final se traslada a eso que amas, que amamos, que es el audio.
Sí, también vino de un ejercicio de verdad soltar y hacerlo colaborativo. Creo que por eso desde el principio estoy hablando todo el tiempo del equipo, porque es que de verdad yo, aunque yo hago muchas cosas, pues yo produzco y monto, y si tengo que hacer diseño de sonido lo hago, y si hago calendario de producción también, y redes, o sea, yo puedo hacer todas estas cosas. Pero al hacerlo un proceso colaborativo es también como soltar y decir, bueno, también puedo abrir espacio a otras personas. Y justamente en este año donde los proyectos están como tan escasos, creo que esto nos está dando a todos en el equipo como esa oportunidad de experimentar. Entonces eso me parece bacano, como tomar espacio y dar espacio. Y claro, ahí yo estoy haciendo todo el trabajo de historia y guión y peleando ahí en la maleza yo. Pero una vez que termina es muy bonito entregarlo a eso y ver lo que hacen los demás con las cosas. En el tráiler, de hecho, ahí ya está una de las piezas musicales originales. Oye, y de ese tema te quería hacer una pregunta que no te había comentado, y es que justo pues en el anuncio mencionas a todo tu equipo, mencionas a las dos Lauras que vienen ahí, pero bueno, también mencionaste, y ya lo mencionaste hace ratito, a Daniel Murcia, a Juan David Sarmiento, pero me llamó la atención justo el hecho de trabajar con Nilsson, ¿no? O sea, de Sí. tener junto a tu pareja sentimental, o sea, un proyecto, porque una cosa es conocer a tu pareja en el trabajo, ¿no? Y otra cosa es ser pareja y trabajar juntos. Entonces, de respecto a eso, ¿hay algo en particular que de pronto resalte en la dinámica? O sea, ¿cómo es el hecho de compartir con tu pareja? Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, mi expareja, mi exnovia, no tenía un gusto por los podcasts cuando los conocimos, sino hasta años después, como que dijo, a ver, pues es que yo no soy auditiva, pero presta. Y ya casi al final me compartió que estaba pensando en hacer el suyo, ¿no? Entonces, como ver ese proceso Oh, de... has convertido a alguien a este lado de la fuerza. Exacto, sí, de nada, industria. Entonces, como que Sí. el hecho de poder estar tú, compartir eso me parece lindo, ¿no? Pero pues al mismo tiempo me genera la duda de cómo es el compartir, pues justamente en un proyecto independiente, juntos como pareja. Ha sido un proceso muy bonito y muy nuevo para ambos. Yo he hecho cosas para él, tipo como que tiene una pieza de animación y yo le ayudo con el diseño de sonido. O su reel, yo edité la música. Pero eso no es como que yo estoy colaborando, es como que él ya lo tenía armado y yo le agregué la parte de sonido. El año pasado que fuimos a Estación Podcast también, no, hace 2 años que fue a Estación con Viajes Inmóviles, pues él hizo una animación, pero ya con el guión montado. Entonces como que ya era él, haz tus cosas, haz tu ilustración, y yo ahí como buena suerte, que te vaya bien. Entonces no hubo como tampoco tanto una colaboración como ahora. O sea, ahora nos sentamos en las llamadas él y yo con la ilustradora y pensamos ideas y cosas, pensamos en el concepto todo el tiempo y estamos como rebotando referentes todo el tiempo. Ha sido un proceso bonito, la verdad. Ha sido un proceso también como de entendernos en otro nivel y de como que conciliar nuestros referentes. Y ahí voy a volver al inicio de la conversación, ¿no? Como que no escucha podcast o pues casi no escucha. O sea, es muy chévere porque cuando escucha un podcast es como se lo escucha hasta el final. No, voy o todo o nada. Entonces es bonito eso porque él tiene sus referentes en el anime, en el cine, en la animación, sí, y hay referentes que compartimos tipo de estudio Ghibli y todas estas cosas, como que es muy natural. Pero creo que más allá que como que consejo de colaborar con tu pareja, porque estoy literalmente en la mitad de eso, hoy creo que va a seguir evolucionando a medida que pasen las cosas. Es muy chévere poder trabajar con alguien que viene de otro contexto completamente distinto y para quien además como que las barreras son diferentes. Entonces Neil fue el primero que me empezó a decir como,
bueno, pues es que lo que estás haciendo es un concepto. Y yo como, no, ¿qué quieres decir? Eso lo hacen los cineastas. Eso no lo hace la gente que hace radio. Y él como, es que no entiendo cuál es el problema en decir que hace lo mismo. Como que no tiene todas esas barreras que nosotros tal vez en la radio y en el podcast también lo vemos. Eso es bien bello porque permite ver las cosas desde antes. Entonces él es como, pero no entiendo por qué no lo montan de una vez a YouTube. Y yo, pero es que hay cosas, es que, y él, o sea, todas esas barreras para él no existen. Y eso es bonito porque ayuda como a ver las cosas más grandes. Entonces, una de las grandes apuestas que ha significado eso es que las portadas no van a ser literalmente el episodio. Las portadas van a ser una conversación de lo que pasa en el episodio, muy al estilo de Viajes Inmóviles. Entonces no va a ser como que necesariamente hay un bus y aparece un bus en la portada, sino que va a ser como algo más poético. Creo que además la reflexión que quiero compartir es que para mí ha sido un camino de buscar un clúster creativo, que eso es como lo que yo también quisiera dejar a otras personas que quieran el mismo camino. Yo empecé haciendo una comunidad porque yo quería conocer cómo era la gente que también hacía podcast. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo se ven? O sea, yo había escuchado sus voces, pero hey, necesito como saber sus caras y sus WhatsApp y saber cómo en dónde se la pasan. Y a partir de esa comunidad, como que fue entender toda la diversidad de gente y de creación que hay en el podcast. Y de ahí empezar a encontrar esa gente con la que tú resuenas. Por muchas razones, ¿no? Vas resonando con unas personas y con otras te ves a veces y con otras como colaboras más y otras menos. Y después yo también me quebraba mucho la cabeza después de analizar además muchísimos artistas como cómo es que Rosalía llega a ser Rosalía. O sea, ¿cómo es que esta mujer, o sea, sale un reality, sí, cómo es que Karol G se vuelve. Un poco la respuesta de muchos grandes artistas han venido del clúster desde el cual hacen parte, ¿no? Como de un combo, de un parche de gente que está haciendo lo mismo y que está como muy comprometida con su forma de ver la vida. Y entonces Rosalía no sería lo que es sin el Guincho, el primer productor que tuvo, y sin Zetangana tampoco sería lo mismo. Y sin, o sea, como que su clúster de creatividad es lo que hace que ella responda un poco a eso. Y entonces ya después del Café Podcastero yo me puse muy en esa onda de necesito encontrar mi gente. Y ya cuando llegan como esta oleada de despidos también se hizo como más urgente. Necesito estar cerca de la gente que me ha acompañado, necesito tenerlos ahí, necesito hablarles, necesito tenerlos en el teléfono, etcétera. Mi amistad con Laura Hernández ha sido hermosa en ese sentido, como necesitamos tenernos la una a la otra y hablar todos los días por teléfono y vernos, y ahí naturalmente empezó como a surgir la colaboración de este clúster, entendiendo que nos respetamos muchísimo. Entonces ya llegar a una conversación de, bueno, vamos a colaborar, ¿cómo vamos a colaborar? Hagamos unos acuerdos, respetemos esta hora para esto y esta hora para lo otro. Entonces yo creo que es muy importante uno ir encontrando, claro, esa gente que ama lo mismo que uno ama, y luego esta gente que te puede dar feedback bueno para que tú evoluciones, porque no vamos a mejorar si no tenemos ese feedback. Entonces digamos como que si esta chica no siguen juntos o lo que sea, pero si esta chica como que es capaz de escucharlo y decir, mira, el problema es que no entiendo qué es lo que quieres decir, y no teme como a tu reacción, es como, ok, esta persona tiene como el buen vibe y la buena vibra para ayudarme a hacer más de lo que yo puedo hacer sola. Entonces, como que sí, o sea, creo que estas personas, Laura y Nilsson y Sebas y la otra Laura y todas, o sea, como que tienen esa capacidad de decir, o sea, Maru Lombardo medita también muchos scripts y Laura Hernández, y como que ellas ya me conocen de antes y pueden decir, yo veo qué estás haciendo. Maru fue la primera que me dijo como, amiga,
esto está bueno, pero parece que quieres decir algo que no estás diciendo. Entonces, tienes que decir lo que no quieres decir. Y yo sé que va a ser incómodo, pero lo tienes que decir, porque si no, no voy a entender qué es lo que estás haciendo. Entonces, como que hasta que no tienes ese clúster, es realmente lo que te ayuda a salir adelante. Y siento que esa es como esa es la forma natural en la que tiene que crecer como la creatividad en un clúster acompañado. Y bueno, y ojalá en una industria más consolidada. Pero sí, siento que es eso. Siento que en cada quien está muy qué tan bueno, qué tan buena te vuelves en lo que quieres hacer, te lleva allá la gente que tienes alrededor que te da ese feedback para que puedas avanzar. Que a veces de pronto no la encuentras sola. Wow. Yo podría aquí extenderme y seguirte haciendo muchas preguntas, Laura, pero debo respetar tu tiempo, entonces... Más episodios. Entonces, gracias. La verdad es que ahorita tengo muchísimas cosas y pues sobre todo también confío en que nos ayuda a entender mejor como también esto para, no sé, de entradas, saber que no hay recetas, ¿no? Saber que no hay recetas para hacer las cosas, pero sí el entender y escuchar a otras personas que se enfrentan a los mismos problemas que uno se está enfrentando, como tú misma lo ponías el ejemplo del que buscaste en un libro, ¿no? O sea, en este caso, pues es buscar en un episodio de un podcast, pues justamente eso que probablemente a lo que muchas otras personas estén enfrentando y que también estén incluso con eso de que quieren decir algo, pero no se atreven a decirlo porque es incómodo y eso está interesante. Entonces, gracias por compartirlo. Sí, es esa gente como que a quien tú también admires para poder crear esa confianza de decir, yo sé que puedes, yo sé que está bueno, pero lo puedes hacer mejor. O sea, como esa persona a la que tú le puedes decir eso y la que te permites que te diga eso también desde un buen lugar. Totalmente. Bueno, Laura, te voy a hacer las últimas 2 preguntas para terminar. Estas se las hago a todos mis invitados. Igual, de preferencia, lo primero que se tenga en la mente, no tiene que ser tan rebuscado. La primera pregunta es, ¿qué podcast deberíamos estar escuchando? Simulacro, el último lanzamiento del Extraordinario. Está buenísimo. Lo escribió el guionista de Caso 63. Está buenísimo. Excelente. La segunda pregunta es, ¿algún gusto culposo que tengas al escuchar podcast? O sea, un programa que sea un gusto culposo, mejor dicho. Estoy pensando como que no me da pena alguno. Diría como... Ay, sí, ya me acordé. Uno que es como el clima astrológico, una cosa así. Okay. Me da pena decir que lo escucho, pero sí lo escucho. Y es una chica argentina con una voz como súper tranquila, que es como, este es el clima astrológico para la semana. Tenemos el creciente de la luna, no sé, y yo nunca sé qué significa. Pero como que me da una paz escucharla y además como que es este tipo de todos los finales son buenos para ti. Entonces como hay luna llena, o sea que es un buen momento, hay luna nueva, o sea que es un buen momento, hay un eclipse, o sea que no es tan buen momento, pero es buen momento, o sea como que para todo te acompaña, te bla, y bueno, está muy mal grabado, podría grabarse mejor. Pero yo me lo aguanto porque me hace un gran servicio. Me hace un gran servicio. Me encanta. Sí. Bueno, Laura, mil gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos todo lo que nos compartiste. Por favor, si puedes compartir también con nosotros y con la gente que va a escuchar hasta acá tus redes sociales y cómo pueden continuar la conversación contigo. Sí. Para más conversaciones como esta, escribir en voz alta en Substack. Y si no tienen Substack, o sea, si no saben qué es el Substack, que es un newsletter, búsquenme en Instagram como @LauraUbat o en Twitter como @LauraUbat, y en ambos lugares está el link para llegar a escribir en voz alta. Yo escribo no solamente de las cosas que hago, sino de la industria, de análisis e incluso cuentos cortos. Entonces, vengan.
Ahí estoy. Pues, Sí. ahí Gracias, Mike. Gracias por hacer esto. Gracias por darnos este espacio de verdad que es tan esencial para pensar lo que hacemos. Sí, no, gracias a ti de nuevo por participar, por compartir, y gracias a los que se quedaron a escuchar hasta acá. No me despido sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.